Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar sobre el trigo. El trigo es uno de los cultivos más importantes del mundo y su historia y características están llenas de curiosidades. Aquí te dejo algunos datos interesantes sobre el cereal. 1. Origen antiguo. El trigo fue uno de los primeros cultivos domesticados por el ser humano alrededor del 10.000 años antes de Cristo, en la región conocida como la cuna de la civilización, actualmente Medio Oriente. 2. Diversidad. Existen varias especies de trigo. Las más comunes son el trigo duro para pasta y el trigo blando para pan. El trigo común es el que se utiliza para la mayoría de los productos de la panadería. 3. El trigo es un grano tetraploide. Esto significa que tiene 4 conjuntos de cromosomas, lo que lo hace más robusto para soportar condiciones de cultivo diversas. El trigo moderno es el resultado de la hibridación de diferentes especies de trigo. 4. Impacto en la dieta. El trigo es la base de muchas dietas alrededor del mundo. En términos de calorías, es uno de los alimentos más consumidos después del arroz y el maíz. La harina de trigo se usa en una amplia variedad de productos: pan, pasteles, galletas, cereales, entre otros. 5. El trigo y la biotecnología. Gracias a los avances de la genética y biotecnología, existen variedades de trigo más resistentes a plagas, enfermedades y condiciones climáticas extremas, lo que mejora la seguridad alimentaria en muchas regiones del mundo. 6. Gluten. El trigo es conocido por ser una fuente importante de gluten, una proteína que permite que la masa se expanda y se vuelva elástica. Aunque el gluten es un vital para muchos productos horneados, algunas personas tienen intolerancia al gluten, lo que ha llevado al aumento de productos sin gluten. 7. El trigo en la historia. En muchas culturas antiguas el trigo era considerado un símbolo de fertilidad y prosperidad. En Egipto, por ejemplo, los granos de trigo. 7. El trigo en la historia. En muchas culturas antiguas el trigo era considerado un símbolo de fertilidad y prosperidad. En Egipto, por ejemplo, los granos de trigo eran usados como ofrendas a los dioses. 8. El trigo y el clima. El trigo se adapta a diferentes tipos de clima, pero prefieren climas templados con inviernos suaves y veranos cálidos. Es sensible a las heladas, lo que puede dañar la cosecha. 9. Producción global. China, India, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea son los principales productores de trigo a nivel mundial, con millones de toneladas cosechadas cada año. La evolución del trigo. El trigo ha evolucionado a lo largo de los siglos debido a la selección natural y la intervención humana, lo que ha dado lugar a las variedades de trigo que conocemos hoy. Se cree que el trigo moderno, el Triticum aetium, es una mezcla de 3 especies de trigo silvestre. El trigo sigue siendo fundamental para la agricultura global y la seguridad alimentaria, y su historia está profundamente entrelazada con el desarrollo de la civilización humana. Cultivar trigo requiere ciertos conocimientos y cuidados específicos, pero es un proceso relativamente sencillo si se siguen los pasos adecuados. A continuación, te detallo cómo cultivar trigo, desde la preparación del suelo hasta la cosecha. 1. Selección de la variedad de trigo. Antes de empezar, es importante elegir la variedad de trigo adecuada según el clima y el uso que se le quiera dar. Existen variedades de trigo de invierno, se siembra en otoño y se cosecha en verano, y de primavera, se siembra en primavera y se cosecha en verano o otoño. El trigo duro es ideal para la producción de pasta, mientras que el trigo blando es más adecuado para la fabricación de pan. 2. Preparación del suelo. El trigo crece mejor en suelos bien drenados, ligeramente ácidos a neutros, un pH entre 6 a 7 para preparar el terreno. Labranza. Antes de sembrar es necesario labrar el suelo para airearlo y eliminar maleza. Puedes usar una azada o un arado mecánico si el terreno es grande. Enmiendas orgánicas. Es recomendable incorporar materia orgánica como compost al suelo para mejorar la estructura y fertilidad. Fertilización. El trigo necesita nutrientes, especialmente nitrógeno, fósforo y potasio. Puedes aplicar fertilizantes balanceados antes de la siembra y también después durante el crecimiento.
Siembra, época de siembra. Siembra el trigo de invierno en otoño cuando las temperaturas son frescas y el de primavera en la temporada más cálida. La siembra debe hacerse cuando la temperatura del suelo esté entre 5 a 12 grados centígrados para evitar heladas fuertes o calor excesivo. Métodos de siembra. El trigo se siembra de manera directa en el suelo, ya sea a mano o utilizando sembradoras. La distancia entre cada semilla debe ser de aproximadamente de 2 a 3 centímetros y la profundidad de siembra debe de ser de 2 a 5 centímetros, dependiendo del tipo de suelo. Es importante no sembrar demasiado profundo ya que las semillas pueden no germinar correctamente. 4. Riego. Aunque el trigo es resistente a la sequía, en ciertas etapas de su desarrollo necesita un riego adecuado en las primeras fases del crecimiento y durante la floración para obtener nuevos rendimientos. Riego inicial. Asegúrate de que las semillas reciban suficiente agua para germinar. Riego durante el crecimiento. Mantén el suelo ligeramente húmedo, especialmente en los primeros 60 días. El trigo necesita menos agua a medida que se acerca la cosecha. 5. Control de la maleza. Durante el cultivo es fundamental controlar las malas hierbas que pueden competir con el trigo por nutrientes, agua y luz. Puedes hacerlo mediante desmalezado manual, especialmente en áreas pequeñas. Herbicidas. Si el terreno es más grande, se pueden utilizar herbicidas, pero siempre siendo las recomendaciones de uso para evitar dañar la planta de trigo. 6. Fertilización y cuidados adicionales. Fertilización durante el crecimiento. Durante el desarrollo del trigo puedes aplicar fertilizantes nitrogenados para asegurar un buen crecimiento vegetativo. La fertilización debe hacerse con cuidado, ya que un exceso de nitrógeno puede resultar en un crecimiento excesivo, lo que puede hacer que el trigo se vuelva más susceptible a enfermedades. Control de plagas y enfermedades. El trigo puede ser atacado por diversas plagas y enfermedades como hongos, ácaros o insectos. Es recomendable realizar monitoreos periódicos y usar productos fitosanitarios de manera responsable. 7. Cosecha. Momento adecuado. El trigo está listo para cosechar cuando los granos están secos y duros. La planta debe tener un color dorado o amarillo y los granos deben crujir cuando se aprietan. Si se espera mucho tiempo, los granos pueden caer antes de ser cosechados. Método de cosecha. El trigo se cosecha tradicionalmente con una cosechadora mecánica, pero en pequeña escala puede cosecharse a mano. Se corta la planta y se separan los granos de la paja. 8. Secado y almacenamiento. Después de cosechar, los granos deben secarse adecuadamente para evitar que se dañen por hongos o moho. Puedes secar el trigo al sol o usar secadoras mecánicas. Una vez seco, debe almacenarse en lugares frescos, secos y ventilados, en sacos o silos, para mantener su calidad. 9. Rotación de cultivo. Para evitar que el suelo se agote, es recomendable rotar el trigo con otros cultivos, como leguminosas que fijan nitrógeno en el suelo, o maíz. La rotación mejora la salud del suelo y reduce el riesgo de enfermedades. Consideraciones adicionales. Temperatura. El trigo prospera en climas templados. Temperaturas extremas pueden reducir los rendimientos. Cuidado con las heladas. El trigo de invierno puede ser vulnerable en las heladas tardías si las temperaturas descienden abruptamente después de que comienza a germinar. Siguiendo estos pasos y brindando los cuidados adecuados, puedes cultivar trigo con éxito tanto para consumir personal como para producir comercial.